También del Financiero para hablarnos de la balanza comercial. Ernesto, buena tarde. ¿Qué nos dicen los datos reportados para abril? Te pregunto, ¿seguirá la desaceleración en los indicadores de comercio exterior? Adelante con tu comentario. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buena tarde. Bueno, pues junto con los datos de empleo, el INEGI reportó la balanza comercial al mes de abril. En este mes de abril, pues recordando, hay un efecto que distorsiona las cifras. Hay una enorme diferencia entre las cifras, no nada más de balanza comercial, sino los datos económicos en general, en cifras originales, en comparación con las cifras desestacionalizadas, que toman en cuenta este efecto del cambio de Semana Santa de un mes a otro en el año pasado y este año. Y bueno, pues como resultado tenemos la cifra de balanza comercial, del saldo de la balanza comercial con cifras originales, es de un superávit de más de 600 millones de pesos. Sin embargo, la cifra con datos desestacionalizados es de un déficit de poco menos de 300 millones de dólares, 297 millones de dólares, que pues se compara favorablemente con datos de déficit mucho más altos en meses anteriores. Pero el hecho de que baje el déficit comercial no necesariamente es una buena señal. Si analizamos otra vez los datos por dentro de la balanza comercial, estaremos viendo que hay alguna desaceleración importante. En datos originales, por ejemplo, las exportaciones están presentando un incremento del 3.6%, mientras que las importaciones traen una caída un incremento del 5%, lo que da como resultado ese superávit en cifras originales. Ahora, si nos vamos al análisis de los datos desestacionalizados, que me parecerían hoy en día más relevantes por este efecto de la Semana Santa, pues hay cosas que pueden ser preocupantes. Particularmente vemos una caída en las exportaciones no petroleras, particularmente estamos viendo una baja en las exportaciones manufactureras, y por otra parte estamos viendo también un descenso importante de más del 7% en las importaciones de bienes de consumo. No todos los datos son malos, al final de cuentas también hay un dato de un incremento en las importaciones de bienes de consumo con cifras desestacionalizadas, un incremento en las importaciones de bienes de capital, lo cual implica que está habiendo pues, más importación de maquinaria, más inversión, es una buena señal. Pero esta caída en los datos de las importaciones de bienes de uso intermedio y también en caída en las exportaciones manufactureras, pues sí nos está diciendo que hay una desaceleración en la parte medular de nuestro comercio exterior con el resto del mundo. Me imagino que más adelante conoceremos cifras de por país cómo nos está yendo y muy probablemente veamos un descenso de nuestras exportaciones manufactureras hacia Estados Unidos, lo cual también implica menor necesidad de importación de bienes de consumo. Esto, en pocas palabras, ¿en qué se traduciría? Que es tu pregunta, Víctor. Pues básicamente en un menor crecimiento y pues junto con este diagnóstico pues se llevaría pues como consiguiente también necesaria la pregunta de si esto puede prevalecer en el futuro, esta desaceleración de nuestras exportaciones manufactureras y también de las importaciones de bienes de uso intermedio. Pues sí creemos que puede haber a partir de abril un menor dinamismo en nuestro comercio exterior manufacturero, que es el grueso, la parte más importante de nuestras exportaciones. Y esto es básicamente lo que consideramos que está reflejado en los pronósticos de la mayoría de los analistas, que después de un crecimiento que nos dio el INEGI en cifras no desestacionalizadas, importante, pero con cifras desestacionalizadas es un crecimiento de solo 2.6% en el trimestre. Para todo el año se está estimando un crecimiento de alrededor del 2%. Ese menor crecimiento para todo el año implica que muy probablemente el crecimiento de los siguientes 3 trimestres pues va a ser sustancialmente inferior al 2.6% del primer trimestre. Es decir, las cifras de balanza comercial, al final de cuentas, de abril, nos están confirmando las expectativas de cierta desaceleración que vamos a estar viendo en los siguientes meses y trimestres en lo que resta del año. Víctor. Gracias, Ernesto. Buena tarde y saludos.